Estamos en Memoria 50, un programa de la Universidad Autónoma de Chiapas que tiene como propósito caminar en el tiempo, recordar desde sus orígenes, cuando fue su fundación allá por el año de 1974 y que entra en funciones en 1975, a través de sus egresados que nos van a comentar cómo la universidad se ha prolongado a través de cada uno de ellos en sus distintos desarrollos profesionales. Tenemos el gusto de tener a un egresado el día de hoy de la Facultad de Humanidades, César Trujillo. César Trujillo, bienvenido. Mucho gusto, doctor. Al set de esta unidad de la universidad. César, tú naciste en Yajalón, según tus datos biográficos, allá por el año del 79. Del 79. Cuéntanos, ¿cómo fueron tus primeros años en tu educación? ¿En dónde los pasaste? ¿En Yajalón? ¿O qué pasó? Cuéntanos. Bueno, yo nací en un ejido que se llama Petalcingo, que pertenece a Tila. A Tila, claro. Pero la cercanía del ejido Petalcingo y la estancia de mis abuelos maternos en Yajalón lleva a mis padres a inscribirme en Yajalón, ¿no? Si no, entonces, pues yo fuese un escritor oriundo de Tila, ¿no? Pero pues los azares del destino me llevaron a Yajalón, de donde son mis abuelos. Mi infancia fue compleja, ¿no? Vengo de una familia disfuncional, lo digo en alguno de mis libros, con un padre con problemas de alcoholismo, con una madre entregada y con unos abuelos que me enseñaron a ver el mundo de otra forma, ¿no? Sobre todo mi abuelo, que era el que me llevaba a tener una relación muy cordial con la naturaleza. Y estudié el kinder, la primaria, la secundaria y la preparatoria en Yajalón. En Yajalón. Tila, Chiapas, el señor de Tila. Ese es el referente, pues, aparte de el Valle de Tila, ¿no? Un lugar que, si Chiapas ha estado apartado y se ha sentido marginado, era como que la gente de Tila también alejada del centro del estado de Chiapas, tal vez más próxima a la zona de Tabasco. Y una zona complicada, bastante compleja, con temas de laudos, donde hay un choque entre los ejidatarios y la gente que vive, ¿no? Los caxlanes, como les llaman, que viven en el pueblo y que han tenido dentro de la historia derramamientos de sangre terribles, ¿no? El señor de Tila, que es un referente obligatorio y que nos hacía a los creyentes, mis padres son muy, muy devotos de la Virgen del Rosario, del señor de Tila, de Santiago Apóstol, que es el patrono del pueblo de Yajalón, y pues había una peregrinación donde salía uno desde Yajalón caminando toda la carretera hasta llegar a la iglesia del señor de Tila, y era nada más para entrar, hacer el recorrido, y ahí se suben unos escalones que permiten nada más para que una persona vaya subiendo, es tocar los pies del señor de Tila y bajar, ¿no? Era como la tradición desde muy pequeños, ¿no? Mira nada más, pues Yajalón es, sin duda alguna, tengo la idea de que es hoy en día, pues ya una ciudad probablemente más grande, pero que está rodeada de montañas, ¿no? Una visión de exuberancia, de cafetales, de presencia de familias alemanas y de presencia también de hombres de campo con algo de ganadería también ahí junto a Chilón. Y bueno, ahorita que mencionaste Petalcingo, inmediatamente recordé las épocas de mis incursiones en la gestión agraria. Pero cuéntanos, ¿cómo fue tu primaria, tu secundaria y tu preparatoria? La primaria la estudié en la Francisco Villa los 3 primeros años, que es la que está en el barrio Lindavista, que es de donde viven mis abuelos, donde está la huerta de mi abuelo y donde vivimos todos en familia, los primeros 3 años. Y después me cambiaron a una escuela que se llama Club de Leones, que era donde era directora de la escuela la hermana de mi madre, mi tía Yolanda, ¿no? Ajá. Entonces, en esas 2 primarias fue mi formación, y en donde, en la primer primaria, en la Francisco Villa, donde empecé a descubrir cariño que yo tenía por las letras, ¿no? Este acercamiento, me gustaba, no entendía nada de la poesía, pero sí me gustaba cómo sonaban las coplas, por ejemplo, este ritmo, esta musicalidad que tienen las palabras,
cómo se iban acomodando, cómo iban cabalgando una con otra, y esto me permitía ir leyendo, ¿no? Pese a que en la casa no habían libros, eran muy pocos. Mi padre era aficionado a comprar, cuando estaba en primaria, los libros de selecciones. Claro. Y llegaban estos libros que tenían 4 novelas. Sí. Y entonces, pues ahí estaban acomodadas, ¿no? Entonces uno se acercaba y empezaba como que a ojear. Me leía el Biología de Bill, que eran los libros que estaban en la casa, algunos libros de cocina que mi Porque mamá le todavía encantaba. no te tocó la televisión. La de sí, Bulbo, veíamos al en blanco y Santo, negro. sí, a la lucha libre, que era lo que más a mi papá le gustaba. Aprendí a disfrutar la lucha libre con él, el box, que eran cosas que a él le gustaban, y el fútbol, ¿no? Mi padre Sí. ha sido pumista de hueso colorado. Porque Entonces, no era el Canal 13 que en aquel entonces llegaba a esa región, o cuál era la no televisión. recuerdo qué canal era, pero sí eran nada más 2 canales los que se podían ver en blanco y negro, ¿no? Que eran los únicos que veíamos. Porque Sábados con Saldaña pasaba contenidos que tenían que ver con Juan José Arriola, que tenía que ver con Francisco Ligori, con otro tipo de personajes, ¿no? Pero bueno, probablemente tú eres de una época posterior. ¿Tú en qué Aunque año me naciste? tocó la radio con las radionovelas de Calimán, ¿no? O sea, yo amaba esa parte donde sentarnos en este radio grande que tenía el abuelo. Tiene un nombre, se me va el nombre, una radio así tremenda, donde nos sentábamos alrededor y pues era escuchar Calimán, o estas radionovelas en la tarde donde iban contando las historias, estaban todas mi abuela, las tías, aparte de las otras tías que no vivían ahí, pero que llegaban y se juntaban a tomar el café y a escuchar las radionovelas. Sí, ¿no? Yajalón era como Macondo, si vamos, si lo Sí, llevamos. sí. Es decir, podríamos encontrar múltiples semejanzas. ¿Y tu secundaria, digamos, la adolescencia, cómo la vives? En la secundaria técnica agropecuaria, ¿no? Sí. Donde desde la técnica, la mayoría de los municipios, al menos Yajalón, que es un pueblo cafetalero y agropecuario en sí, Sí. tiene secundarias y preparatorias enfocadas a lo técnico agropecuario. Sí. Entonces yo estudié, no había la certeza de una universidad, había que prepararse hacia lo técnico. Cultivos Entonces, básicos, sí, claro, granos nos y empezaban forrajes. a enseñar a cultivar tomate, cebollas, lechugas, rábanos, ¿no? Lo básico en primero. En segundo era aprender a criar cerdos, ¿no? Desde la cría, la limpia de la granja, de castrarlos, caparlos, ¿no? Y en tercero ya era hacia un poco de carpintería, mecánica. Oficios. Nos iban dando ciertos oficios. La preparatoria igual. Yo la estudié en el Cebeta. Quise estar en el Covach, pero mi papá me dijo, no, mira, el Cebeta es lo técnico, ya tienes una línea técnica, hay que perfeccionarla. Y nos fuimos hacia lo técnico. Nos estudié al Cebeta 44, que es una preparatoria a la que yo quiero mucho, ¿no? Donde tuve maestros que me marcaron plenamente, que me enseñaron mucho. Y la secundaria igual, es donde yo comienzo a escribir, donde tengo mis primeros acercamientos con la escritura y donde descubro qué es la poesía. Porque ahí ya ¿no? llevaste tu primer libro ya propiamente de literatura, ¿no? Porque ya es en la secundaria, la materia de literatura ya estaba dentro del programa de estudios. Estaba español, pero teníamos una maestra que era sumamente estricta. Era una libreta para tus clases normales, sí. Lo que se tenía que anotar, y una libreta extra para transcribir de forma literal, porque no había internet, entonces había que transcribir las biografías de los autores y poemas, ¿no? Entonces ahí me acerco a George Gordon Lord Byron, ahí empiezo a conocer a Lamartine, escucho quién es Víctor Hugo y empiezo a acercarme a una poesía que yo no entendía, pero de repente llega Manuel Acuña, llega Amado Nervo, y esa poesía me gusta porque también empiezo a tener mis primeras miradas, ¿no? Y me enamoro y empiezo a encontrar dentro de las palabras una forma de comunicación para decir lo que siento y lo que en ocasiones no puedo transmitir, ¿no? Lo encuentro a través de las palabras. Y son estos poetas románticos los primeros que me permiten tener este acercamiento y empezar a curiosear, ¿no? A imitar qué es lo que hacían ellos. Ya se venía forjando en ti tu decisión de tu vocación hacia dónde ir a estudiar tu universidad. Es decir, tú sí tenías visualizado ir a formarte en una profesión, ir a una universidad. ¿Cuáles fueron tus...? Yo quería salir del pueblo. Sí. Yo no me quería quedar en el pueblo y no es por otra cosa. Simplemente yo quería salir, quería ver qué hay más allá de Yajalón, ¿no? Yo había tenido la oportunidad de viajar con mi padre, porque mi padre, cuando yo era más chico, era trailero y en ocasiones, en vacaciones, había que salir a trabajar con él, más cuando llevaba ganado,
porque pues va el camión 12 toneladas en la carretera y las vacas no pueden ir echadas porque Sí. las matan. Había ¿no? que pararlas. En trayecto uno aprendía a salir por la ventana, a treparse y con una puya, Sí, sí, electrocutarla en la pompa para que sí, se parara la sí, vaca en el sí, anca, ¿no? Y se sí. paraban las vacas porque las podían matar las otras vacas. Sí, en el camino, porque Sí, había que entonces, irlas vigilando. eso me permitió conocer algunos lugares, ¿no? Con mi papá, pero yo quería conocer más y quería ¿Llevaste aprender, ganado a ¿no? la Ciudad de México en aquel No, entonces? llevamos a Veracruz, A Veracruz, a a Villahermosa. Campeche, así, a Villahermosa. Ajá. ¿No? Nos tocó llevar a la Ciudad de México, nos tocó llevar mudanzas, ¿no? Y más al norte nos tocó llevar incluso café, maíz, ¿no? Entonces tus viajes fueron con tu padre cuando él trabajaba como Cuando él era, transportista. sí, cuando él era transportista. Bueno, pero ¿cómo se va decidiendo venir a la Universidad Autónoma de Chiapas? En la preparatoria, ¿no? En la preparatoria, Yajalón es un pueblo muy chico y entonces no había mucho que hacer en las tardes. Era estar en la escuela. Yo trabajaba con mi papá en mis ratos libres. Mi papá, después de ser transportista, se empieza a vender material para construcción y había que ayudar, ¿no? Entonces, los fines de semana, la forma de tener dinero para traer o para tener que gastar era trabajar con él, ¿no? Y él nos pagaba como chalanes, había que cargar el material de construcción y él nos pagaba. Y si querías un par de zapatos, pues mi papá te llevaba a la tienda donde te vendían los zapatos, daba tu nombre, ponías tu huello, tu firma, lo que tuvieras y quedabas, y él te avalaba, ¿no? Yo soy tu aval, tú compras tus zapatos y tú los pagas, o sea, yo te pago semanal y tú cada semana vienes a pagar. Y algo que me molestaba de chico, que ahorita agradezco, ¿no? Porque me formó de otra forma. Tuve una formación diferente, ¿no? Con mi padre, bajo la responsabilidad. La cultura del esfuerzo. Sí, totalmente, o sea, es algo que hoy agradezco plenamente y que me fue metiendo la curiosidad porque mi padre tenía un pensamiento muy, muy complejo, ¿no? Mi padre decía que la escritura no era para los hombres, pues, ¿no? Entonces mi padre descubre libretas donde yo transcribía poemas, donde yo escribía y me confronta, ¿no? O sea, molesto por qué hago yo, o sea, su hijo, su primogénito, escribiendo poemas, ¿no? Le dije que me gustaba, ¿no? Y él no concebía esa parte, ¿no? Me recordaste un pasaje de una película de Alejandro Jodorowsky cuando su padre lo confronta porque estaba leyendo poemas precisamente de este poeta español que fue asesinado, ¿Lorca? ¿sí? Y ahorita que me planteaste esa imagen, inmediatamente me remontó a esta parte de esa película. Pero de alguna forma, tú decides estudiar letras. Yo salgo como egresado del CEBETA en la formación de físico matemático. Tuve la oportunidad de representar al municipio en la Olimpiada de Matemáticas, vine al estado, vine a concursar contra todos los municipios, nos fue bastante bien. Era la primera vez que Yajalón salía al concurso, me fue bastante bien en el concurso, las matemáticas se me facilitan bastante. Y mi padre en una ocasión me dijo, mira, yo vendo material para construcción, si tú estudias ingeniería, vamos a trabajar bien. Tú agarras las obras, tú las diriges y yo meto el material, nos va a ir bien. Y le encontré sentido, ¿no? Dije, pues está bien. Y me metí a estudiar ingeniería civil en San Cristóbal. Estaba estudiando. Y en el casi cuarto semestre nos tocó venir con un profesor a ver el fraguado del cemento en Cemex. Y todos mis compañeros recuerdo que estaban extasiados viendo cómo el cemento fraguaba. Y yo estaba sentado en una esquina leyendo Los Convidados de Agosto. Y el ingeniero, un hombre de la tercera edad, llegó y se sentó a mi lado y me dijo, oye, yo siempre te veo leyendo, siempre te veo con libros, siempre te veo escribiendo, concursaste en poesía aquí, ganaste esto, te veo en oratoria, te veo metido en toda la cultura. Y lo de matemáticas y la ingeniería, sí te veo que te llena y cumples tus parámetros, pero no hay pasión. Y por primera vez escuché esto de la pasión. Él fue el primer hombre que me dijo, no me imagino a un ingeniero que no haga con amor un puente porque entonces se va a derrumbar. Las cosas tienen que hacer con amor. Y él me dijo, ¿qué haces? ¿Te gusta escribir? Sí, ¿por qué no te vas a estudiar algo que tenga que ver con la literatura? Yo creo que ese es tu camino, no es. Y sin consultarlo, meditándolo con mi almohada en la noche, platicándolo con mi abuela paterna, con la que yo vivía en San Cristóbal, decidí darme de baja sin consultarlo. Y regresé al pueblo bajo una mentira, diciéndole a mi papá que
pues que se habían terminado antes las clases, ¿no? Empecé a trabajar con él, pero siempre creo que las mamás van un paso adelante de uno, siempre. Mi mamá sabía que algo no estaba bien y ella hizo las llamadas que tenía que hacer y se enteró que yo me había dado de baja, ¿no? Entonces me dijo, te voy a dar una semana para que le digas a tu papá que te diste de baja. Y ya, en cuanto lo confronté y le dije que me di de baja, se acabó el mundo, ¿no? Sí, Entonces, claro, claro, sí, era romper con todo un proyecto familiar. y con sus sueños, porque al Claro. final de cuentas el que había querido ser alguna vez en su vida ingeniero era él, ¿no? El que había Claro. querido formar esa parte era él, pero primero era lo que yo quería, ¿no? Claro. Y cuando yo le dije que quería ser escritor, me dijo que me iba a morir de hambre, ¿no? Y es curioso porque la mayoría piensa eso, ¿no? Y la verdad es que vine a presentar el examen a la facultad en el 99, tuve la oportunidad de entrar de manera directa, éramos casi 40 los primeros alumnos de ese grupo, de esa generación. Tuvimos una clase de inducción de 2 semanas y recuerdo que lo primero que nos topamos es al doctor Ricardo Cuellar Valencia, que Ajá. entró con esa voz fuerte que tiene, Sí. y dejó un montón de libros que amontonó en la mesa y se paró y se puso la mano en la cintura y nos dijo, a ver, ¿quiénes de ustedes vienen para ser escritores? Y todos estábamos cohibidos, ¿no? Entonces esa fue una de las preguntas que nos empezaron a hacer, ¿no? Y tengo muy, muy buenos recuerdos de mis maestros en la facultad, ¿no? O sea, creo que aprendí mucho de ellos, ¿no? Y por ahí fui tomando el camino que quería y que me gustaba, ¿no? Que me ha llevado a ser lo que hoy soy. Pero luego diste el salto a las ciencias políticas. No solamente eres un escritor, sino te dedicas también, eres licenciado en ciencias políticas. La literatura me dio herramientas lingüísticas, ¿no? De comunicarme, y el campo laboral cuando yo egresé en el 2004 era complicado. Entonces lo primero que me topo es la oportunidad de trabajar en un periódico y me contratan como corrector de estilo. Entro como corrector de estilo, pero el sueldo es bastante bajo. Y creo que yo siempre he sido un hombre que quiere más, ¿no? Con Claro. hambre le llaman por ahí. Entonces yo le dije a la dueña, me gusta ser corrector, pero yo puedo hacer lo que hacen los reporteros. Me dijo, no estudiaste comunicaciones. Y le dije, pero yo les corrijo las notas, entonces no es tan complicado. Déjeme aprender. Y me rodeé de comunicólogos expertos, egresados de la facultad, ¿no? Que me orientaron y me explicaron los lineamientos para poder construir una nota informativa. Escribí mi primer nota, la presenté, llevó su llamado en portada y eso valió a que la directora me diera una oportunidad. Me dijera, bueno, está bien, pero no necesito reporteros ya tengo, necesito quien escriba un reportaje semanal. Y ahí entré a otro dilema, ¿no? ¿Qué es un reportaje? Y entonces seguí platicando con los amigos y me daban casi clases diarias de lo que era el reportaje. Me puse a investigar, me puse a leer, me chuté todo lo que dice Leñero en el manual de periodismo, atribuido a Marín en la actualidad. Y entendí qué era el reportaje y empecé a ver cómo hacían los reportajes y empecé a escribir reportajes. Pero de ahí me quedaba chico y me metí a la crónica, que es una cosa que me encanta, es un género que me fascina, la crónica, y sin saber cómo terminé en la columna de opinión, y empecé a escribir columna de opinión, y entré a un elemento que se llama sistema, y cuando entré a lo que le llaman sistema, no lo entendí, porque todos hablan del sistema y nadie sabe qué es el sistema. Entonces, alguien me hizo el favor de la Ciudad de México, criticándome una columna de opinión, haciéndome señalamientos puntuales donde mostraba mi gran nivel de ignorancia en algunas cosas que yo estaba plasmando. Me metí a estudiar ciencias políticas y administración pública para entender qué era el sistema. Cuando uno está en la carrera de ciencias políticas, comprende entonces que mucho de lo que se dice en la Vox Populi no es, que la administración funciona de una forma muy diferente a como la gente de fuera cree que funciona, ¿no? La universidad te dio ese principio de dudar, Sí. esa posibilidad de entender que nunca se acaba de saber y que hay que llegar a niveles más profundos y no quedarse en lo superficial, ni en el trabajo periodístico, ni en el trabajo de la administración pública, ni en ningún campo del quehacer profesional. Sí, y los maestros, con quien yo platicaba mucho era la maestra Pechá, que ya está jubilada, fue coordinadora de literatura,
Y la maestra Pecha era una mujer con la que siempre dialogaba y ella me decía, es que uno siempre tiene que preguntarse el por qué y para qué de las cosas, siempre, en donde estés. Entonces lo que estés haciendo es por qué y para qué, y eso te va a llevar a hacerte otras preguntas y a ir conociendo y ampliando tu conocimiento, ¿no? Y creo que con esas dos herramientas he podido ir construyendo el camino que he querido, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la parte de la coincidencia histórica de los 200 años que nos incorporamos a la Federación Mexicana y que tiene que ver con los 50 años de la aparición de la universidad. Tú como chiapaneco, ¿qué tan consciente estás? ¿Qué tanto has investigado el tema de la identidad del chiapaneco? ¿Qué tanto sabemos de nosotros mismos y de las contradicciones y de los procesos históricos que nos han situado en esta sociedad en la que vivimos? Yo investigar como tal no me he metido a investigar, he reflexionado en torno a la identidad que tenemos. Y creo que el primer principio básico, y lo dije en alguno de los foros de la MATU, cuando en la MATU se discutía de otro modo, y no como el que tienen ahora, donde me acuerdo que llegaban profesores de la facultad, llegaban la OPES, la OCES y todas estas organizaciones, se formaban foros de discusión de socialismo, marxismo, leninismo, y hablábamos de la identidad. Y el primer principio básico es comprender que somos una entidad pluricultural y multilingüe, ¿no? Que tenemos 12 lenguas maternas. Desde ahí ya hay una forma muy diferente en cómo se debe estudiar el Estado. Por eso es que las reformas educativas, yo siento, no terminan chocando, no terminan embonando bien en todo, porque yo siempre he creído que se necesitan 32 reformas educativas para cada estado, y cada estado como Chiapas, con su zona geográfica y su lengua, debería tener su propia reforma educativa regionalizada para que entonces se puedan atender las necesidades primordiales de la gente, ¿no? De los hablantes, ¿no? Y bajo esa premisa, yo creo que la identidad que tenemos tiene que voltear obligatoriamente la mirada hacia los pueblos originarios, que son el cimiento y la base de todo lo que somos, ¿no? El problema es que no es así. Había un problema y lo platicaba con Miquel Ruiz, que es un doctor sociales. Ya lo entrevisté aquí. Miquel es egresado también de la facultad. Sí. Pues Miquel, hemos dialogado sobre este tema y Miquel decía, ¿no? Que hay una pérdida de identidad porque incluso la misma gente de los pueblos originarios niega la identidad que tiene, migra y sueltan, ¿no? Lo que son. Y creo que el principio básico es sentirse orgulloso de las raíces de dónde somos, de dónde venimos, ¿no? Hasta que eso no pase va a ser muy complicado. O en tu caso, por ejemplo, que estuviste muy cerca del mundo de los celtales, y yo no sé qué tanto del mundo frontal en la parte de Tila. Sí, en los dos. En los dos. ¿Qué tanta está en tu interacción con ellos? Porque uno interactúa en la infancia con los compañeros, van llegando a los espacios educativos y ahí... ¿Qué tanto eso te ha ayudado a este entendimiento de esta identidad? Yo creo que mucho. Yo creo que todo parte incluso de casa. Mi abuelo era perito traductor del Ministerio Público. Hablaba 5 idiomas, entre ellos el chol y el celtal. Hablaba tzotzil, hablaba mam y tojolabal. Y entonces mi abuelo era el que dialogaba con las comunidades cuando llegaba a algún ministerio. Había un crimen o algo que esclarecer. Entonces mi abuelo era el que llegaba y dialogaba. Y él decía, no es por acá. O lo que está diciendo él no es eso, pues, o sea, porque antes llegaban, detenían a cualquiera y como no había quien tradujera, llevaban detenidos a los inocentes. Entonces mi abuelo hace esa labor y me toca caminar con él y ver cómo media, cómo dialoga con... Conocía el temperamento, por ejemplo, de los choles, sí, claro. De los celtales, las reacciones, la forma de entender la paz, la forma de solucionar sus conflictos. Toda ese es un acervo de conocimiento que también tú recibes en tu primera etapa. Sí, mi abuelo era un hombre que incluso tenía diferentes formas de entrar, de vestirse y de acercarse y dialogar dependiendo de la comunidad a la que llegara. Conocía las diversidades. Sí, no todas las comunidades puedes llegar de cierta forma, en algunas hay que pedir permiso para acercarte, en otras ya hay una persona destinada con la que tienes que hablar, que es como que el líder de esa comunidad.
Y si el líder te permite entrar, adelante. Hay otras en las que tienes que hablar con alguien para que te junten a la gente. colectivo. Entonces, sí, todo eso. Y incluso para entrar al monte, mi abuelo era de pedirle permiso a la naturaleza para cortar un fruto, de el respetar a los animales. Lo que vas a cazar, lo que vas a cortar es lo que te tienes que comer, no es para desperdiciarlo, ¿no? Entonces, bajo esas enseñanzas viene mi formación y creo que esa es la identidad, a final de cuentas, que tenemos. ¿Tu trabajo a nivel literario cuál es? Cuéntanos un poco la poesía, la narrativa. Yo escribo poesía. Ajá. Tengo 7 libros publicados. Ujú. Actualmente tengo 6 libros inéditos que he estado trabajando. Y acabo de terminar un libro de cuento. Empecé a incursionar en el cuento, un libro de cuento que se llama Verdades Domésticas, donde hablo sobre problemas familiares, de relaciones familiares. Y tengo por ahí una novela que empecé a trabajar hace 2 años, que tiene que ver con el tema de mi etapa de pandillerismo cuando fui joven allá en el pueblo, y con la violencia, cómo la violencia que vivía en casa hacía que los chicos que éramos de hogares disfuncionales termináramos teniendo como una cohesión y nos juntáramos a tocar boleros, a tocar la guitarra, a cantar, y nos sentábamos en alguna esquina a escuchar música, ¿no? Y era como de siempre, ¿no? A formar un grupo cada barrio en Yajalón tenía su grupo de jóvenes que se sentaban en las esquinas a tocar guitarras y a cantar, ¿no? Hace rato le preguntaba a un compañero también de la UNACH que era la poesía, me contestó que eran imágenes con letras, que era búsqueda, que era testimonio. ¿Para ti qué es la poesía? Para mí es el lenguaje del alma. Yo creo que la poesía es un lenguaje que nos permite comunicarnos con cualquier persona, de cualquier índole, de cualquier estrato social. La poesía, porque aparte están los poemas, que cualquiera escribe poemas, no cualquiera hace poesía. Yo creo que la poesía es este lenguaje que logra trastocar el alma. Hay una comunión, tú lees, no sé, a Vallejo, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto empiezas a leer a Vallejo, te duele lo que está escribiendo, ¿no? Hay golpes tan fuertes en la vida, yo no sé, como la ira de Dios, y llega el verso y sientes el golpe del verso, Miguel ¿no? Hernández, por ejemplo. Miguel Hernández, Lorca, ¿no? Entonces, o Sabines, ¿no? Sí, claro. Entonces, uno lee a Sabines y tú puedes decir que lo que hace Sabines es muy fácil, y no es cierto. Lograr ese nivel de simplicidad, por llamarle así, en la poesía es sumamente complicado, ¿no? Tener esa manera tan compleja de comunicarte, no cualquiera lo logra, ¿no? Por ¿Qué eso tan emparentada la formación política con la poesía? En mi caso, yo trato de que caminen juntas, ¿no? Pero creo que no se emparentan. Creo que la poesía y la literatura deben abrevar de la honestidad, ¿no? Y aunque la política tiene que alimentarse y nutrirse de eso, tiene sus bemoles. En la práctica sí, política. En la práctica. Pero digamos, en el ejercicio de un poder comprometido, podríamos, claro, son excepcionales. Yo estoy pensando en un Mújica, en Sudamérica, en Uruguay, más allá el acto poético Necesario. de congruencia. Innecesario. Yo Claro. creo que un político o alguien que esté dentro de la política, que se mueva entre lo político, tendría que brevar de la poesía. Basta irse a las meditaciones de Marco Aurelio, que era un hombre Claro. que gobernaba, que dirigía, aparte combatía, luchaba, y era un pensador tremendo, ¿no? Un filósofo profundo, sí. Entonces, y él mismo lo dice en varias de sus reflexiones, ¿no? Todo lo que obtiene, lo obtiene a través de las letras, lee, se nutre, porque la lectura te permite tener una visión diferente, comprender la necesidad del otro. La literatura te va generando cierta empatía. La UNACH, para ti, ¿qué ha sido en la historia de Chiapas? La UNACH es una mi alma mater, ¿no? Creo que es el espacio donde yo llegué y tuve la oportunidad de formar mis conocimientos, generar varios amigos y aprender de varios de mis maestros. Creo que ahí es donde logré tener la oportunidad de comprender que me quería dedicar a escribir, que yo quería escribir, que quería escribir poesía, que quería publicar libros. O sea, es en la facultad. Aparte, es donde tengo la oportunidad de acercarme, como no tengo los recursos económicos, acercarme a una librería nutrida, a ir a leer a la biblioteca grande de la universidad, donde nos prestaban los libros y teníamos la oportunidad de llevarlos a la casa e ir
creciendo, ¿no? Entonces, sí, yo le debo mucho a la UNACH y es la universidad que la quiero mucho, mi facultad de humanidades igual, ahí están mis maestros, tengo muchos amigos que fueron mis amigos en mi generación y hoy son maestros y me da muchísimo gusto verlos crecer, ¿no? Bueno, pues esperaremos la novela porque realmente yo creo que todavía tienes mucho que hacer, mucho que dar. Tu formación es muy rica, muy nutrida, no solamente la formal. Yo creo que hay un alma y un espíritu que precisamente no tenía más que otro camino que expresarse en la poesía, porque yo creo que es el ejercicio más excelso que un ser humano puede hacer. Sí, y tener en cuenta, no sé, cada uno con sus historias, ¿no? En lo personal yo puedo decir que la literatura es lo que me ha salvado, ¿no? Y es como mi barco de salvación siempre, ¿no? Cada que estoy deprimido, con problemas, todo, tomas un libro y me cambia el panorama, ¿no? Claro, es una alternativa para la construcción de la paz, no solo de la paz social, sino de la paz interior. Qué bueno que un universitario egresado de esta universidad nos ha dado en esta entrevista importantes reflexiones que sin duda alguna llegan a la comunidad estudiantil. Le vamos a pedir un último mensaje final para Memoria 50 a nuestro invitado. Pues invitar a todos los jóvenes que están en proceso de terminar su preparatoria, las facultades, diferentes facultades que tiene la UNACH, tienen una gama de licenciaturas que les pueden permitir abrirse y formarse como seres humanos, capaces que puedan aportar a este mundo tan complejo en el que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Creo que hay que voltear a ver a la universidad, hay que seguir apostándole al crecimiento que tiene la universidad. Uno regresa a la facultad y siempre la ve en constante crecimiento, en constante evolución, y eso es bastante loable, ¿no? Entonces, mi felicitación a la facultad, a la rectoría y a todos quienes hacen parte de esto. Sí, tan es así que ahora ya tienen un estudio, un set de televisión, que tal vez en aquella época... No había. No había. Bueno, pues nos despedimos de Memoria 50 y nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias, hasta luego y muchas gracias a ti. Gracias, doctor.